Cuando uno escucha la palabra cáncer, uno ya lo socializa con muerte. Y los médicos estamos obligados, siempre que todo, a ser un poco exagerados en este sentido y descartar lo peor, porque mientras más nos demoremos, peor le va al paciente. Es de esas enfermedades de gran impacto, de esas enfermedades que impactan a las personas no solo en su proceso físico, sino en su estado anímico y en su proceso mental. Uno cree que le dio al fulano, al otro, al de allá, pero que llegue a la casa de uno, uno nunca cree que eso le va a pasar. No puedo pensar nunca, a mí no me va a tocar. Se ha avanzado mucho en las técnicas moleculares, en las técnicas de diagnóstico, en la identificación de los grupos de riesgos y en base a los grupos de riesgo definir la intensidad de los tratamientos. Al paciente con cáncer o al paciente enfermo hay que ayudarlo, porque hoy estamos aquí y mañana estamos en el lado de él. Te bañas, te arreglas y esperas que tu papá te venga a buscar. ¿Y tú qué vas a hacer, si te vas a quedar aquí o te vas a ir con tu papá? No sé, ma, yo tengo ganas de irme con mi papá. Ah, bueno. Mi infancia en Venezuela era muy, pero muy feliz. Mi papá, más que todo, era de esos papás de que le gustaba llevarnos a la playa, en las vacaciones, ir al campo. Siempre vivíamos viajando. Somos 3 hermanas nada más. Yo soy la mayor. Llegué hasta el 5º semestre de Contaduría Pública. Cuando yo empecé a estudiar ya tenía un hijo y ya Venezuela estaba empezando su proceso de ponerse como está. Y yo dije, uy no, si yo sigo estudiando la contaduría no me va a dar lo que me va a dar las uñas. Y decidí congelar el semestre y dije, bueno, más adelante continúo. Y empecé a trabajar. Y así empezó mi proceso de mi trabajo de las uñas. Yo trabajaba en un spa, pero llegó un momento que ya la plata no alcanzaba. Y yo veía, Dios mío, a veces mi esposo y yo nos acostábamos sin comer para la comida de nosotros, dárselo a los niños. Y nosotros flacos, yo le decía, no, amor, aquí tenemos que ver qué hacemos. Le dije, o te vas tú o me voy yo. Y él me respondió, te vas tú. Y ahí empezó mi gran travesía. ¿Los exámenes salieron bien o no sabes? Yo llegué a Cali porque aquí ya yo tenía familia. Ya tenía una tía, unos primos en Cristo Rey. Los problemas de salud empezaron en el mes de noviembre. A mí siempre me ha gustado dormir, pero el sueño era una cosa como que muy persistente. Yo estaba teniendo una clienta y yo empezaba como que... Y la clienta me decía, hey, me vas a cortar. Y yo me activaba. No me daba hambre. Aunque ya para ese tiempo yo tenía problemas con mi esposo porque él no se quería venir. Y llegó un momento que él me dijo, si no te vienes, te quito a los niños. Y yo entré así como que, no, ¿cómo me va a quitar a mis hijos? Y ahí empezó como que ese proceso, yo entré en un cuadro de depresión por eso. Y ahí fue donde empezó mi proceso a yo a sentirme mal. Y yo le dije a él que me diera tiempo de trabajar el mes de diciembre y yo me iba en enero. Pero no, me empecé a sentir muy mal. Un día le mando una foto a mi cuñada, la menor, donde estaba pálida, con unas ojeras horribles. Y ella me dice, no, Thais. Me dice, llama y le dice a mi mamá, Elizabeth, arréglame a Thais. Y ella me trajo con su sobrino al hospital de López. Me hicieron los exámenes, ahí tenía la hemoglobina en 3, las plaquetas en 2000. Ahí me hicieron la referencia para el HIV. Uy, no, ahí me hicieron todos los exámenes que te puedas imaginar, todos.
que nunca en mi vida me habían hecho, me lo hicieron. Cuando yo llego a hemato-oncología, conozco una muchacha que se llama Stephanie. Y ella me dice, ay, mucho gusto, yo me llamo Stephanie. Y yo le digo, yo me llamo Saibel. Y me pregunta que dónde yo era. Y me dice, ¿y qué haces tú aquí? Y yo le digo, no sé, me subieron a este piso. Y yo le digo, ¿y tú? Me dice, no, yo tengo leucemia, me dice ella. Pero a mí me sorprende, pero todavía yo soy inocente. A las 8 de la mañana entra la doctora Sakia. Ya ella no está en el HV. Y se entra, se presenta, ella dice que es hemato-oncóloga. Entonces me dice, Taibeli, ¿tú sabes por qué estás aquí? Y yo le digo, no, doctora, yo sé que a mí me han hecho muchos exámenes, muchos estudios, pero en sí no me han dicho qué tengo. Me agarra la mano y me dice, de todos los exámenes y todos los estudios que hicimos, hemos detectado que tienes leucemia linfoblástica aguda. Eso es como que si te hubiese caído un balde de agua frío. Solamente pensé, mis hijos. Me voy a morir. Y mis hijos. Dios los bendiga. Nos vemos ahora. El término cáncer aparece en la antigua Grecia hacia el año 400 a.C. gracias a Hipócrates, conocido como el padre de la medicina. El médico manifestaba que la enfermedad aparecía por un desequilibrio entre los 4 humores corporales: bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema. Además, fue el primero en acuñar los términos carcino y carcinoma, derivando de ellos el nombre de cáncer para este tipo de dolencia. El cáncer es una enfermedad clonal donde una célula pierde la regulación y no es capaz de sufrir una apoptosis o una muerte programada, sino que prolifera por encima de las células normales. Generalmente son células que han sufrido una alteración genética y que le provoca un comportamiento diferente y que tiene un crecimiento exagerado y que en su crecimiento va destruyendo tejidos normales y la fisiología normal del organismo. Y genera la ocupación, la infiltración de los órganos hasta reemplazarlos y perder la función de dichos órganos. Es de esas enfermedades de gran impacto, de esas enfermedades que impactan a las personas no solo en su proceso físico, sino en su estado anímico y en su proceso mental. Siempre hablando con mis compañeros, el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, el cáncer de colon. En mi especialidad, los cánceres más frecuentes son los linfomas. Y bueno, también la leucemia tiene una connotación especial. ¿Por qué? Porque las leucemias, particularmente las agudas, no es un cáncer que pudiéramos decir infrecuente, pero que sí tiene una gran mortalidad. Entonces, de ahí la importancia del tratamiento de esta enfermedad. Aquí hay otro por Empance, Alfonso López. En la actualidad se pueden encontrar un gran número de fundaciones que trabajan por las personas enfermas de cáncer. Una de ellas es la Fundación Carlos Portela, que desde hace varios años decidió enfocarse en atender niños y niñas que padecen la enfermedad. La Fundación Carlos Portela nace en el corazón de Carlos Portela. Fue un jugador de fútbol activo, después fue entrenador de las diferentes escuadras del Deportivo Cali. Un día en el entreno tuvo un desmayo y le diagnosticaron un cáncer en el duodeno y él decidió crear una fundación que llevara su nombre. La Fundación Carlos Portela tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y sus familias. Cuando el cáncer llega a la casa de una familia, altera todo el entorno, altera la vida en familia, el día a día. La familia se fragmenta, la mamá se tiene que venir a Cali, por ejemplo, o muchas veces el papá, entonces queda el otro niño allá. Entonces, ¿qué buscamos? Que tengan un lugar a donde llegar, que tengan a donde pasar la noche, que tengan ropa, que tengan comida, que suplan sus necesidades básicas, que si necesitan un psicólogo, que necesitan una tutela, o sea, como un apoyo integral al niño y a su familia. Bueno, Alex,
Nos fuimos. Mira, la campaña de las tapitas nace en Argentina y empiezan a recoger tapas para llevar a un hospital. Entonces la gente empieza a llamar así solita. ¿Ustedes recogen tapas? ¿Ustedes recogen tapas? No, nosotros no recogemos tapas. No, que parece que en Bogotá, entonces llamamos a Bogotá. Mire, es que aquí está la gente llamando a preguntar por tapas. Ah, sí, ¿qué hacen con las tapas? No, las vendemos y les damos plata a las mamás. Ah, bueno, nosotros te las vamos a mandar. ¿Y cómo te las mandamos? No, hay que mandarlas por encomienda y hay que pagar el envío y eso. Entonces, pues no, dejémoslas. Y resulta que dejémoslas se convirtió en nuestra fuente de financiación. Adicional a eso, la tapita trajo algo hermosísimo. Y es que la tapita obliga a la gente a ir a la fundación. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? Afortunadamente bien. Sí, está tan juicioso como siempre, ¿no? La bolsita de siempre. Cuando la gente llega y ve la mamá y ve el niño y conoce la historia y sé de dónde viene, entonces no, que yo viajo 8 horas en una lancha y de la lancha me bajo en Buenaventura y viajo hasta Cali, de Cali al terminal y del terminal al hospital y del hospital a la fundación. Entonces como que la gente va entendiendo, o sea, lo que hay detrás de cada familia y eso lo compromete más y lo sensibiliza más. El cáncer infantil no es prevenible, por eso nosotros andamos mucho en el tema del diagnóstico precoz. Y eso es lo que da el éxito en la terapia para el cáncer actualmente. Una fiebre que demore más de 2 semanas, dolor en los huesos, decaimiento, que el niño deje de jugar, dolor de cabeza, dolor abdominal, presencia de masas, presencia de moretones. Eso inmediatamente deben ir al médico. Y los médicos estamos obligados, siempre que todo, a ser un poco exagerados en este sentido y descartar lo peor, porque con lo mejor nos va a ir bien, pero con lo peor, mientras más nos demoremos, peor le va al paciente. Sin embargo, todavía hace falta difusión de todo ese tipo de información, principalmente en el primer nivel, de lugares que están apartados con difícil acceso al sistema de salud. Un diagnóstico de cáncer afecta emocionalmente no solo al paciente, sino a toda su familia. Algunos de los sentimientos que pueden llegar a experimentar son ansiedad, angustia y depresión. Además, las dinámicas del hogar, el colegio y el trabajo pueden verse perjudicadas. Mira, eso es una cosa que uno cree que nunca le va a pasar. Uno cree que le dio al fulano, al otro, el de allá, pero que llegue a la casa de uno nunca cree que eso le va a pasar. Obviamente el momento del diagnóstico, el momento en que le dicen usted tiene cáncer, es muy impactante para ellos. Entonces la persona entra en un proceso que es de duelo por la pérdida de la salud, por el mismo tema de pensar que se puede morir, qué va a pasar con su vida, y también porque los tratamientos son muy largos y muy intensos, hay muchos cambios físicos, emocionales. Los efectos más inmediatos muchas veces son las náuseas, los vómitos, la inapetencia, pero y hay otras que van, por ejemplo, pierden el cabello. A la familia le afecta primero por toda la incertidumbre que se genera frente a qué va a pasar con ese ser querido, ese ser amado, ¿cierto? Su hijo, su mamá, su abuelita, bueno, la persona que se haya enfermado. Entonces, si esa persona está sola, sí o sí tenemos que buscar esa familia y poder decir, hey, necesitamos que estés aquí con nosotros porque él necesita su apoyo emocional, su apoyo económico, que es tan importante, y su apoyo familiar. Y sin ese apoyo no vamos a poder lograr que sea adherente al tratamiento. Él puede recibir todos sus medicamentos, puede ser correcto como todo lo que el especialista le dice, pero si emocionalmente está decaído el paciente o no va a encontrar en quién apoyarse, pues ese tratamiento va a ser muy complejo para él. El vínculo con el Hospital Universitario del Valle lleva muchos años, desde el año 98. Hacíamos las fiestas, pero grandísimas, con los jugadores. En ese tiempo todos eran jugadores activos, pues Farid Mondragón, que siempre ha sido incondicional con la fundación, y todos los jugadores de ese momento. Mi papá no hace sino coger el teléfono y llamarlos, y llegaba todo el mundo ahí, el equipo entraba. Fue súper lindo este vínculo que empezó a nacer con el hospital, y además de ver como la necesidad de los pacientes. Las fundaciones
Yo siempre les digo que ellos son unos angelitos para nosotros como institución y sobre todo para los pacientes. Algunos ayudan con alimentos, algunos ayudan con transportes, algunos ayudan con hogares de paso, algunos ayudan con el proceso de educación de los pacientes. Cada uno aporta un granito de arena que para mí creo que es simplemente un milagro de vida cada vez que lo realizan, porque cada que ayudan a una familia que está en este proceso, pues están ayudando a que esa personita, niño o adulto, pueda salir adelante de una enfermedad tan impactante. Entonces son importantísimos en todo el proceso también. Fue de mucho aprendizaje, fue muy bonito y ha sido un camino bonito, de cariño y de admiración. Una vez conocido su diagnóstico, Taisbeli empezó el tratamiento para combatir la enfermedad. El tipo de leucemia que tenía es considerada como una de las más agresivas en personas adultas. Por eso el proceso que empezaba se convertiría en uno de los más difíciles que tendría que afrontar. Esta actividad la vengo a hacer porque yo también fui paciente de oncología. A mí me detectaron hace 3 años leucemia linfoblástica aguda. Tenía cáncer en la sangre. Cuando uno escucha la palabra cáncer, uno ya lo socializa con muerte. Y mi mamá se voltea con los ojos en llanto y me abraza y me dice, de esta vamos a salir. Sale la doctora, no pasaron 5 minutos y entró el trabajador social que se llama Brian con la psicóloga. Y ahí empezaron como que a darme ánimos. Cuando ya el paciente llega al servicio de nosotros, tiene demasiadas preguntas. Yo, por ejemplo, aprovecho esa incertidumbre para que me pregunte. Si bien es cierto que dar una mala noticia es muy difícil, pero la persona le alivia saber qué tiene. No, el proceso sí fue muy duro, muy duro. La primera quimio, sí te puedo decir que llegué a vomitar 20 veces. Las quimios, cuando entran al cuerpo, ellas no van directamente a las células malignas, sino que ellas acaban con buenas y malas. Después de recibir ese primer ciclo, me bombardearon con otro ciclo. Y ese ciclo sí, no lo aguanté, se me enllagó la boca. Era tanto que las plaquetas y la hemoglobina no querían subir, que me tuvieron que mandar a la UCI. Taisbeli es una leucemia aguda linfoblástica, respondió muy bien a la quimioterapia, con factores de buen pronóstico inicialmente. Sin embargo, un poco ahí de demoras y cosas de esas hizo, la paciente recayó. En mayo me entra Brian y me dice, nos acaba de llegar un memorando, que sean venezolanos, colombianos, lo que sean, si no tienen EPS, no pueden continuar con su tratamiento. Creo que uno de los grandes problemas sigue siendo el poder tener las autorizaciones a tiempo de los pacientes, una buena comunicación con las CAPB, con las EPS o con las entidades prestadoras de beneficios de salud en los pacientes. Duré 1 año sin tratamiento. No me cuidé y tuve una recaída. Una recaída donde empecé a botar sangre por la boca. Eso eran coágulos y coágulos y coágulos. Cuando me hacen los exámenes, el doctor dice, no, Taisbeli, hay que empezar desde cero. Y ahora sí va el trasplante de médula. Un trasplante de médula es una opción curativa que se reserva para casos que son muy severos o de muy alto riesgo. Se dice fácil, pero no es fácil el trasplante. Primero, tienes que tener un paciente en las condiciones
para ser trasplantado. Si es un paciente que terminó la leucemia, su inducción y terminó las consolidaciones y que esté en remisión y que además no haya quedado con grandes comorbilidades que dificulten el trasplante. Y además de eso, después encontrar un donante, hay que buscar un donante. Fui con mis hermanas, nos hicieron los exámenes para ver quién era la que resultaba compatible conmigo. Las dos salieron compatibles. Es como una transfusión de sangre, solamente que se transfunden las células madres con capacidad de regenerar en el cuerpo de la persona que recibe el trasplante y nuevamente generar la función que estaba perdida. Antes de hacerme la quimio, me hacen un aspirado de médula. Y el doctor me dice, no, Taibeli, ya usted está apta para el trasplante. Y no podemos esperar. Y la pareja de mi hermana tenía que entregar la casa donde estaban viviendo y no tenían cómo costear otra y les tocó vender todo, devolverse a Venezuela. Y yo, pero mi hermana está en Venezuela. Y me dice, tu hermana tiene menos de un mes para llegar. Yo dije, Dios mío, ¿de dónde saco yo para que ella esté aquí en menos de un mes? Entonces todo fue, no, mira, tal persona te mandó 20.000, no, que tal persona te mandó 10.000. Entonces yo les mandaba a ella. Mis hermanas tuvieron que vender parte de su cabello porque lo que yo les envié no les alcanzaba para poder llegar aquí porque les tocaba hacer transbordo. Después de muchos inconvenientes, las hermanas de Taibeli llegan a Cali, donde les practican varios exámenes y encuentran compatibilidad del 100% en una de ellas. Finalmente, el trasplante se realiza con éxito, pero los médicos debían esperar varios días para observar su evolución. Hace 3 meses y algo me hacen un aspirado de médula porque después del trasplante hay que hacer un aspirado para ver cómo va. Llegamos a la cita, a la consulta, la doctora a ver los exámenes. Ella empieza a leer y me dice, te puedo decir que este resultado fue un éxito. Ya no hay células malignas en tu cuerpo. Dios mío, yo no sabía si gritar, si llorar. Mi hijo lo que hizo fue agarrarme la mano, apretármela y me dijo, mamá, lo logramos. Se ha avanzado mucho en las técnicas moleculares, en las técnicas de diagnóstico, en la identificación de los grupos de riesgos y en base a los grupos de riesgo definir la intensidad de los tratamientos. Hay enfermedades que están por encima del 90% en la posibilidad de curación y entonces ya se tiende a disminuir un poco la intensidad para evitar las secuelas en ese tipo de cáncer. Entonces son muchas las cosas que se han avanzado y digamos, cada vez se trabaja más en esa concientización también en las familias y en los médicos que son enfermedades que son curables y un poco derribar el mito de que cáncer es igual a muerte. Realmente para nosotros es un aliciente cuando ves un caso como Taibeli que logra pasar la enfermedad. Estar al borde de la muerte 2 veces no es fácil. Yo era un momento que yo me acostaba y yo decía, ay Señor, permíteme despertar al siguiente día. Tú sabes que mis hijos están pequeños y necesitan de mí. Al paciente con cáncer o al paciente enfermo hay que ayudarlo porque hoy estamos aquí y mañana estamos en el lado de él. No podemos descuidarnos y hay que estar muy atentos de nuestros pacientes. El paciente que tenemos que ver cada detalle, se nos pasa algo, repasar y repasar y repasar. Eso es lo que uno tiene que hacer porque es que esa es la razón de ser nuestra. Que te diga, venciste el cáncer, es la mejor noticia que uno que ya pasó por ese proceso, uno no sabe ni cómo expresarlo, ni qué hacer, ni qué decir. Yo me quedé hasta sin palabras. Y si Dios me está regalando esta segunda oportunidad, por algo es. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.